Cuando declaré claramente mi fe, hubo muchos que no me entendieron y me informaron que la hermana White había cambiado. ¿Qué te recuerda esta parte que tenemos aquí subrayada? Dice, me convertí en objeto de comentarios y críticas. Recientemente una persona acaba de retractarse de todo lo que ha creído porque precisamente no logra creer ya en el espíritu de profecía. Ujú, Eh, Se hacen comentarios, se le critica a la hermana White por muchas cuestiones, pero como dice ella, ninguno se acerca y se pone a leer los libros del Espíritu de Profecía, ujú, ni a investigar bien ujú, en los documentos originales para ver si lo que realmente está ujú, pensando es así, ¿sí? ujú, Y para eso se requiere estudio, pero como las personas no quieren estudiar, solamente quieren escuchar lo que otros ujú, dicen y no irse y meterse de lleno al estudio, porque para hacer este trabajo nosotros tuvimos que profundizar en estos temas para poderles entender. Pero solamente leyendo y estudiando es que uno puede darse cuenta si lo que uno está creyendo es así o no. ujú, Pero si tú tomas una actitud de que solo porque ella me dice lo que a mí no me gusta escuchar, ujú, entonces yo la voy a rechazar también, entonces ujú, esa es una actitud que viene de parte del enemigo. ujú. Y es la misma acusación de siempre. Primero, que es incongruente con sus declaraciones. De hecho, dicen, no, Ujú, la pedrada que recibió cuando era niña la dejó medio loca, entonces es incongruente y fácilmente influenciable por otros. Luego, la otra ujú. acusación es el plagio. Sí, El mismo, lo mismo. Ella no usa sus propias palabras, sino que usa las palabras de otra persona. O sea, el plan del enemigo en destruir el espíritu de profecía o los testimonios del espíritu de profecía no ha cambiado. Solo hay que estar un poco más con los ojos abiertos y a la expectativa y vamos a ver que es la misma estrategia. Dios nos sí. guarde y nos libre en su amor, ¿verdad? Sí, a mí me ha pasado a veces por la mente, digo, bueno, preguntarle a todas estas personas que tienen tiempo para estar criticando y comentando en temas que Ujú, realmente yo creo que no tienen mucha profundidad de estudio, porque bueno, yo les preguntaría cuántas veces has leído tu Biblia de Génesis hasta Apocalipsis de una manera sistemática y profunda con oración a ese es el Dios. detalle. Ujú, ¿Cuántos libros de la hermana Elena G. de White del Espíritu Profecía has leído de una manera eh, profunda, pidiéndole también iluminación al Espíritu Santo para saber si lo que ella te dice es así o no, si está congruente con lo que dice la Biblia? Entonces ujú, volvemos a lo mismo, ¿sí? No podemos ujú, hablar sobre un tema cuando no nos hemos metido a profundizar sobre ese tema. ujú. Ok, continuamos. Dice, en ese momento se hicieron preguntas. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna luz nueva y aumentada para nosotros como pueblo? Les respondí, con toda seguridad. No solo lo creo, sino que puedo hablar con comprensión. Sé que hay una verdad preciosa que se nos ha de revelar si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. Entonces me preguntaron si pensaba que era mejor dejar el asunto donde estaba, después de que aquel hermano Wagoner había expuesto sus puntos de vista sobre la ley en Gálatas. Yo dije,
De ninguna manera. Queremos que todos estén en ambos lados de la cuestión. Pero le dije que el espíritu que había visto manifestarse en la reunión no era razonable. Insistí en que hubiera un espíritu recto, un espíritu semejante al de Cristo, manifestado tal como el anciano E.J. Wagoner había demostrado durante toda la presentación de sus puntos de vista, y que este asunto no debe ser manejado en un estilo de debate. La razón por la que debía instar a que este asunto se tratara con un espíritu semejante al de Cristo era que no se debía imponer a sus hermanos que diferían de ellos. Como el anciano E.J. Wagoner se había comportado como un caballero cristiano, debían hacer lo mismo, dando los argumentos de su lado de la cuestión de una manera directa. Sí, de hecho aquí, bueno, lo que tenemos aquí subrayado es muy interesante porque le hacen esta pregunta, ¿no? Ujú, Dudaban ujú, si él había una luz adicional que como le ujú, iban a recibir. Y la hermana White dice ella, sé que hay una verdad preciosa que se nos ha de revelar si ujú, somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. Entonces, si a ella ya se le reveló esa luz en 1888, ¿cuánto más Dios no nos va a revelar a nosotros más luz a través de la Biblia y a través del espíritu de ujú, ujú. profecía? Ella Sí. menciona también aquí que estos temas no se deben de abordar como un debate. Si tú tienes Ujú, una opinión, Tony, de un tema, yo tengo otra opinión de otro tema, bueno, hay que sentarse, orarle a Dios, que te, te dé la dirección para saber qué es la ujú, verdad, si yo estoy correcta, si yo estoy equivocada, si tú estás bien, pero no nos vamos a poner a pelear tú y yo, ¿verdad? Para defender nuestros ujú, puntos de vista, ujú, porque la verdad solamente es una. Y el Espíritu Santo, cuando uno ora y le pide entendimiento, Él te lo va a dar. ujú, Entonces tú tienes que retractarte de aquello que hayas creído, pero que ahora se te ujú, está mostrando a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía, que es de una manera diferente. Yo así he estudiado y puedo decir que el Señor a mí me ha corregido de muchas malas interpretaciones, pero ujú. para eso tenemos que estudiar, ¿sí? Y tener un Como los espíritu humilde, bereanos. ¿verdad? Un Y espíritu no hacerlo el humilde, debate tipo boxeo, ¿verdad? Que ajá, yo te doy un golpe y exacta. regresas otro y yo te doy otro. No es así. Así es, Ujú, así es. Entonces hay que procurar tener una actitud prudente en estos sentidos. ujú, Seguimos. ujú. Dice, se hizo la observación, si nuestros puntos de vista de Gálatas no son correctos, entonces no tenemos el mensaje del tercer ángel y nuestra posición se va por la borda. No hay nada en nuestra fe. Yo dije, hermanos, esto es lo que he estado diciendo. Esta afirmación no es cierta, es una afirmación extravagante y exagerada. Si se hace en la discusión de esta cuestión, sentiré que es mi deber exponer este asunto ante todos los que están reunidos y ya sea que escuchen o se abstengan, decirles que la afirmación es incorrecta. Pausa, Paulina, quiere decir que acá ellos están torciendo el testimonio, en otras palabras. Están tratando de hacer que el testimonio diga lo que no se ha dicho. Sigue diciendo, la Así es. cuestión en problema no es una cuestión vital y no debe tratarse como tal. Se ha exagerado la maravillosa importancia y magnitud de este tema y por esta razón, a través de conceptos erróneos e ideas pervertidas, vemos el espíritu que prevalece en esta reunión que no es semejante al de Cristo y que nunca deberíamos ver exhibido entre hermanos. Ha entrado entre nosotros un espíritu de fariseísmo contra el cual alzaré mi voz donde quiera que se manifieste. Sí, como tú bien decías, ellos consideraban que si ellos se retractaban de Ujú, la interpretación que tenían de Gálatas, entonces ujú, todo el adventismo se iba a venir abajo. ujú, Y la hermana, bueno, les comenta que eso es exagerado, porque si ellos están mal en un punto y Dios les da una luz, pues es lógico que el mismo Señor los va a seguir dirigiendo y los va a seguir llevando hacia adelante.
pero Sí. ellos, como dices tú, desvirtúan lo que la hermana White está comentando Ujú, y se está exagerando de tal manera un punto que no tenía tanta importancia ni era verdad presente ujú. para este momento. Sí. Ella menciona que prevalece un espíritu que no es semejante al de Cristo. Bueno, Ujú, es un espíritu de fariseísmo que ya estudiamos también cuáles eran las características de un fariseo. ujú. ¿Por qué? El Porque no ego. tenían puestas las vestiduras de Cristo, su Exacto. carácter, ¿sí? Por eso dice el Señor que compremos de él vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de nuestra justicia Ujú, propia. Es ujú, el problema que tenían ellos también aquí, pero que bueno, también nosotros lo tenemos en la actualidad. ujú. Seguimos leyendo. Continúa. El hermano, aquí está en blanco, pero omiten el nombre. El hermano que primero habló en un lenguaje decidido y sin reservas, deploró la introducción del tema de la ley en Gálatas. Dijo una y otra vez que deploraba mucho la introducción de esta pregunta y que lamentaba mucho que se presentara en un momento en que el anciano Butler estaba enfermo y no podía estar presente para tratar este asunto. Con énfasis, declaró que era una cobardía abordar este asunto cuando el anciano Butler no podía estar presente, ya que él estaba mejor preparado para manejar esta cuestión. Se dijeron muchas cosas que me asombraron, tanto por el anciano R. M. Kilgore y el anciano Uriah Smith. Estos hombres estaban hablando estas cosas ante una congregación mixta. Ve un punto. La casa estaba llena y estos eran los que pensaban que no era lo que había que hacer llevar este asunto a investigación ante nadie más que ante los hermanos ministrantes. El anciano Wagoner había tomado un camino sencillo, sin involucrar a personalidades para empujar a nadie o ridiculizar a nadie. Condujo el asunto como debe hacerlo un caballero cristiano, de una manera amable y cortés. Este ha sido el caso conocido entre aquellos que se han mantenido en un punto de vista contrario. Si tan solo el pastor Morrison hubiera hecho lo mismo y hubiera comenzado la obra sin estos preliminares ante una congregación, muchos que no eran de nuestra fe estaban presentes. Su curso de acción y sus ideas y objeciones expresados en contra de presentar estos temas, incluso ante nuestro propio pueblo, no armonizaron. Sí, es muy buen punto lo que recalca aquí la hermana White. Ya habíamos comentado que Butler estaba enfermo y no estaba en Ujú. esa reunión. Pero aquí lo más chistoso, bueno, a mí se me hace chistoso este punto, Sí. que solamente porque él no estaba presente, o sea, no se podía tratar el tema porque él Ujú. era el único que estaba capacitado para explicarlo, o sea, en qué nivel tenían ellos su confianza en el hombre No en en la vez de Biblia. ponerla en Dios. Ujú, Exactamente, en la Biblia, la misma ujú, hermana White les dice que tienen que orar y pedir que el Espíritu Santo les muestre la verdad sobre el asunto. ujú. Hemos repetido aquí muchas veces que no se necesita ser un máster en profecías ni en estudio de la Biblia para que No. usted le pueda entender a la palabra de Dios. Lo único que hay es que esforzarnos para orar, para estudiar y dedicarle un buen tiempo a esto. Pero Dios también nos puede mostrar la verdad si nosotros nos ponemos en sus manos. Entonces es increíble pensar que todas estas personas veían a los hombres, sobre todo al presidente, como él era el único capaz de poder manejar la situación. Ujú, Cuando tenían en ese momento, en esa reunión, a una persona que Dios la había escogido para darle sus mensajes especiales. ujú, Es lo mismo que nosotros vemos actualmente, ¿sí? ujú, Porque no lo dice el pastor, porque no lo dice el anciano, porque no lo dice un máster en ujú, profecía, yo no te puedo creer a ti porque tú eres una simple mortal y tú no puedes entender todos estos temas. O sea, esa es la actitud que nosotros a veces como adventistas ponemos
no es que no podamos escuchar a otras personas, que otras personas nos expliquen, pero nosotros, volvemos a repetir, debemos ser como los berianos, ir por Ujú, nosotros mismos para ver si lo que nos están diciendo es así. Este fue el ujú, problema de liderazgo en Battle Creek, que todos se iban siguiendo lealmente a su jefe, a quien estaba en ese momento en la dirección, pero eso les trajo un problema, porque ujú. después dependían de ese hombre en vez de depender de Dios. Sí. Sí, No, esto es algo muy tremendo, sí. es bien interesante ver cómo Wagner y Jones defendieron su posición y cómo este otro grupo estaba defendiendo, bueno, cuando se sienten acorralados dicen, no, el hermano Butler debería estar acá para ayudarnos. Pero dice Elena White, creo que leí por ahí en un escrito, que Jones y Wagner, ellos simplemente se ponían de pie, leían un versículo bíblico intercalado, no lo comentaban, solo dejaban que la Biblia hablara por sí sola y después se volvieron a sentar. La Biblia Ujú. habla sola y es poderosa, pero estas Sí, personas, ya acorralados sin poder dónde salir, empiezan a invocar a su líder o a sus líderes, que el pastor este, que el hermano otro, que se entiende mejor que nosotros, por querer y abandonar sí, el criterio bíblico. sí, y lo peor de todo es que lo que ella menciona aquí, que fueron unas discusiones que se llevaron a cabo donde había personas que no eran de la iglesia, porque Sí, aquí ella menciona que era una congregación mixta, mixta. adventistas y no adventistas. Ujú, Y si ellos se suponía que no querían que esos temas se trataran ni siquiera en la congregación, esa controversia, pero al final de cuentas hacen lo contrario de lo que ellos mismos ujú, decían. O sea, ujú, tratan, se ponen a estar averiguando de que si no estaba su presidente para que ujú, él los defendiera y frente a otras personas que ni de la iglesia son. ujú. Y es lo mismo que está pasando en nuestro pueblo actualmente. A veces Sí. tratamos temas y nos peleamos dentro de la iglesia por esos temas que es lo como yo digo, no, que es a como yo digo, y Sí. desafortunadamente hay personas que son de otras denominaciones o que están ahí en nuestra iglesia que son simpatizantes y entonces, Ujú, ¿qué es lo que ven? Pura controversia, puro debate, puro problema. Y entonces, ¿qué es ujú. lo que hacen? Asustamos a esa gente. Por Y eso no es la actitud correcta y cuando vamos a estudiar un tema. lo más triste que la sierva del Señor les dice, vengan, oremos. Y Ujú. aquel grupo, no, yo con herejes no oro. Vámonos nosotros solos allá a orar y dejemos a estos Sí, acá. Eso es terrible, eso sí, es un sentimiento satánico. Ok, sí, así es. Continuamos. dice, los hermanos tenían toda la evidencia que jamás tendrían de que se habían hablado palabras de verdad con respecto a la justicia de Cristo. Sabía que si hubiera distinguido la voz del verdadero pastor, si hubieran abierto sus corazones para recibir la luz, tales discursos nunca se harían para crear simpatía y dejar la impresión en la congregación de que estábamos en desacuerdo y enemistad unos con otros. ¿Había servido de algo los esfuerzos que hice ante algunos de los hombres prominentes en puestos de responsabilidad? Ciertamente, mis esfuerzos parecían ser en vano. Había un espíritu en nuestros hermanos que nunca antes había visto en ellos. Regresé a mi habitación preguntándome cuál era el mejor camino a seguir. Aquella noche pasamos muchas horas orando con respecto a la ley de Gálatas. Esto era nada más por decir algo. De cualquier manera que estuviera de acuerdo con un así dice el Señor, mi alma diría amén y amén. Pero el espíritu que controlaba a nuestros hermanos era tan diferente del espíritu de Dios, tan contrario al espíritu que debía ejercitarse los unos con los otros, que llenaba mi alma de angustia. Esta es la obra del Sí, enemigo, sí, sí, definitivamente. aquí ella menciona también otra palabra, otra frase en contexto con la iglesia de la Odisea. Dice Mm, que sabía que si hubieran distinguido la voz del verdadero pastor, si hubieran abierto sus corazones para recibir la luz. Ya vemos que el testigo fiel y verdadero
que le dice a esta iglesia, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta ujú, de qué? Lo vamos a ver más adelante, a la puerta ujú, del corazón, ¿sí? ujú, Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta iglesia se le estaba dando luz sobre la ujú. justicia de Cristo, que era lo que les hacía falta, Sí, y sin embargo, ellos no abrieron su corazón en ese momento para recibir esa luz. Y ok. bueno, la hermana Guay aquí nos menciona que ellos oraban acerca de esta situación de la ley en Gálatas para que Dios les mostrara la luz, qué es lo que se debe de hacer cuando hay un punto de diferencia de opinión en una Ujú, interpretación, orar, pedirle al Señor que nos dé la iluminación para saber cuál es la interpretación correcta, no ponernos a estar ujú, peleando ni hacer un debate y menos en frente de gente que ni siquiera es de ujú. nuestra iglesia. Sí, Ok, continuamos. dice, a la mañana siguiente, en la reunión de los ministros, tenía algunas cosas claras que decir a mis hermanos que no me atreví a retener. La sal había perdido su sabor, el oro fino se había oscurecido, las tinieblas espirituales estaban sobre el pueblo, y muchos evidenciaban que eran movidos con un poder desde abajo. Wow, satánico, ¿verdad? Porque el resultado era exactamente el mismo que sería el caso como cuando no estuvieran bajo la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Qué páginas de la historia estaba haciendo el ángel registrador? De hecho, la levadura había hecho su trabajo agudo y casi leudaba la masa. Sabía que tenía un mensaje de represión y advertencia para mis hermanos. Mi alma estaba oprimida por la angustia. Decir estas cosas a mis hermanos me causaba mucho más angustia que a aquellos a quienes iban dirigidas. A través de la gracia de Cristo, experimenté un poder divino irresistible para presentarme ante mis hermanos, ministrantes en el nombre del Señor, esperando y orando para que el Señor abriera los ojos de los ciegos. Me sentí fortalecida para decir palabras que mi secretaria tomó en taquigrafía. Que aquí vemos también otra vez cómo ella se refiere a esta situación en términos de la Odisea. Dice que el oro fino se había oscurecido, ¿sí? Ujú, Vimos que el Señor le dice, ¿sabes qué? Compra de mi oro refinado ujú, en fuego. Es decir, la fe se les había apagado por completo y las tinieblas espirituales, que era la ceguera que ellos tenían espiritual, estaba en ese momento sobre el pueblo. Por eso el Señor les llamaba para que compraran colirio. Y ujú, también nos menciona que ella deseaba, ¿verdad? Que y oraba para que el Señor abriera los ojos de los ciegos, ¿sí? En términos de la Odisea. Y bueno, el que quiera estudiar más con respecto a lo que la hermana menciona acerca de lo que ella dijo aquí en esta, que escribió su secretaria, bueno, eso está en el manuscrito 9 de mil ochocientos ujú, ochenta y ocho. Por falta de tiempo no lo vamos a mencionar, pero ustedes pueden investigar más al respecto. De hecho, al final les vamos a poner ujú, la bibliografía de todos los documentos y que por lo menos yo tuve a bien leer y sacar mis propias conclusiones acerca de estos temas y están, la verdad, muy interesantes. ujú. Ok, continuamos. Sí, en la cita anterior había un detalle que se me olvidó comentarte. Ahí Elena White habla de Ajá, la levadura. La levadura sí. Jesús dijo que es el pecado y estaba Ujú, leudando toda la masa. O sea que aquí el problema que provocaba todo esto era el pecado en la congregación. Muy sí, terrible esto, ¿verdad? sí. Sigamos la siguiente. Dice, pensé que había hecho todo lo que podía presentar para presentar la luz que el Señor me había dado y que me retiraría silenciosamente de la reunión y respondería a la solicitud sincera de mis hermanos y hermanas de hablarles en Kansas City. Había una resistencia firme y decidida a cualquier cosa que yo pudiera decir que no armonizara con las ideas de los presentes en cuanto a su trato a los hermanos A.T. Jones y E.J. Wagner.
y aquellos que no armonizaban completamente con sus propios puntos de vista. Las conjeturas, la mucha charla y los discursos duros daban evidencia de qué clase de espíritu había en aquellos que los hicieron. Corrientes de afirmaciones y conjeturas falsas, pero nadie se acercó a mí para preguntarme si había algo de verdad en estas cosas. Yo estaba en medio de ellos. Habría hablado libremente con cualquiera de ellos y habría iluminado sus mentes si tuvieran algún deseo de ser iluminados. Era evidente que un espíritu había estado trabajando durante años para producir este estado de cosas. No fue un trabajo repentino. Nuestros hermanos nunca tuvieron y nunca tendrán mayor evidencia de que Dios estaba conmigo, obrando conmigo o por mí para el beneficio de su pueblo, que la que tuvieron en esa conferencia. Sí, Tony, gracias. Aquí hay varios puntos muy importantes que podemos comentar, ¿verdad? Sí. Aquí ella precisamente, ya después de todo lo que ella ve, que su Ujú, testimonio no es válido, entonces ella misma menciona, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? ujú. Pudo Está haber dicho ella, sentada en la ¿sabe qué? congregación, nadie le hace caso. Pues me retiro, ¿no? Ujú, Silenciosamente, dice ella, de la reunión porque había ujú, una resistencia firme y decidida ujú. a cualquier cosa que yo pudiera decir que no armonizara con las ideas de los presentes. Y no ¿Qué le te, consultaban. qué te recuerda esto, no? En nuestros tiempos, ¿no? Wow, Hay sí, una resistencia sí, a a los lo que ella testimonios. menciona, los testimonios, Ujú, porque no armoniza con las ideas de los que no les gusta que le ujú, digan realmente lo que el Señor quiere que sepamos, ¿no? ujú, Y no armonizan con esos puntos de vista que cada quien tiene. Ella ujú, menciona también que había mucha charla, muchos discursos duros, o sea, no había absolutamente un espíritu que debió haber sido o habido en ese momento tan ujú, importante de la historia, tan importante que lo vemos que aquí está en la profecía bíblica. ujú, Y otra cosa, Tony, que volvemos a repetir lo mismo, en esta parte me llama mucho la atención porque dice corrientes de afirmaciones y conjeturas falsas, pero ujú, nadie se acercó a mí para preguntarme si ujú. había algo de verdad en estas cosas. Sí. Oímos muchas cosas del espíritu profecía, muchos no creen que ella tiene muchas cosas que no son que compatibles con las ideas de algunas personas, que se contradicen algunos puntos, ¿verdad? Ujú, Pero volvemos a lo mismo, nadie se acerca a los libros del espíritu de profecía para ujú, ver si realmente lo que otro me está diciendo es así. ujú, Y también en mi aspecto personal, para mí ha sido una gran bendición el Espíritu de Profecía porque, por ejemplo, ella no está en contra de nada de lo que dice la Biblia. Al contrario, ujú, Dios da más luz sobre los temas que nosotros encontramos en la Biblia. ujú, Entonces, cuando tú no tienes muy claro un punto, no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, recurres también al espíritu de profecía, entonces unes todo y ahí se te muestra realmente una luz mayor más amplia. acerca del tema que tú estás Ujú, investigando. Entonces, correcto. eh, lástima de verdad que como pueblo adventista no hemos sabido apreciar esta luz que Dios nos ha dado. Mm. Y hay Y muchas bueno, personas, Paulina, que ujú, justifican esto y solo se quedan estudiando el espíritu de profecía y lo desligan de la Biblia. Y hay exacto, otras personas así. que solo la Biblia y desligan el espíritu de Ujú. profecía. Al final yo creo que no estudian ni una ni la otra, sino que se llevan por sus criterios. Por eso, por eso nosotros aquí comentamos que este estudio profético lo estamos Ujú, haciendo Biblia y espíritu de ujú, profecía para que sea más claro todo lo que exacto. estamos estudiando. Otra cosa que ella menciona aquí, que ella misma dice que este espíritu había estado trabajando durante años, o sea, la Ujú, caída de la Odisea no es de la noche a la mañana. No sucedió en 1888. Bien, tú decías que la iglesia de la Odisea venía decayendo
pero 1888 fue el punto culminante en que tocaron fondo, ¿sí? ujú, Y eso trajo muchos problemas dentro de la misma iglesia, a tal grado que se rechaza el espíritu de profecía. A ella la mandan a otro país, hasta Australia. ujú, A Wagoner, creo que lo mandan a Inglaterra. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo antes de que estos líderes se dieran cuenta ujú, que ellos habían rechazado una luz que provenía de Dios. ujú, Pero mientras la obra se vio afectada, porque ujú, este espíritu que descansaba en la hermana Elena G. de White no estaba ya en Estados Unidos, sino que lo envían hasta Australia. Entonces, ujú, fue una situación muy triste, pero vemos que pues el pecado no es de la noche a la mañana que uno cae, sino que ujú. es un proceso. Sí. Y aquí ella precisamente menciona que ellos no iban a tener ya esa evidencia de que Dios había estado con ella, eh, obrando, dice, con ella y para beneficio del pueblo en ese momento, que la que tuvieron en esa conferencia, ¿sí? Ujú, Entonces es lamentable lo que sucede en ese momento, pero bueno, tanto hubieron cosas buenas como malas, que esa lo vamos a discutir en el próximo estudio ujú, y vamos a seguir con esta, ya estamos terminando, ujú. vamos a continuar, Sí. ¿sí? Era evidente que un engaño se cernía sobre nuestros hermanos. Habían perdido la confianza en la hermana White, no porque ella hubiera cambiado, sino porque otro espíritu se había apoderado de ellos y los había controlado. Oigan, Paulina, esto es terrible, esto es una posesión, Mm, ¿verdad? ujú. El Sí, propósito de Satanás es, a través de sus artimañas, hacer inútiles los testimonios del Espíritu de Dios. Si puede guiar las mentes del pueblo de Dios para que vean las cosas bajo una luz pervertida, perderán la confianza en los mensajes que Dios envía a través de sus siervos. Entonces puede engañar más fácilmente y no ser descubierto. Si nuestros hermanos hubieran sido despojados de prejuicios, si hubieran tenido el Espíritu de Cristo y discernimiento espiritual, razonando de causa a efecto, no habrían dado falso testimonio contra mí. No habrían hecho la declaración de que la hermana White fue influenciada por Willie White, A.T. Jones y Jake Wagoner. La acusación de haber sido influenciada ha sido presentada contra mí por los adventistas del primer día y por aquellos a quienes el Señor ha enviado advertencias, advertencias y reproches. Alguien ha influido en la hermana White, han dicho. Alguien le ha dicho estas cosas. Esto lo he tenido que enfrentar desde el primer día de mis labores. Todos los que han sido reprendidos y han apostatado han tenido estas cosas que decir. sí. No sé si te recuerda algo esto que Es que estamos viviendo es actualmente. el mismo patrón, o sea, no Sí, cambia. Solo hay que leer un poquito y decir, óigame, esta es la mano de Satanás que está trabajando abiertamente acá. sí, de hecho, él dice que hace inútiles los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, ¿quién es el que está en contra de estos testimonios? Pues Ujú, Satanás, ujú, porque Dios los envió a esta iglesia de la Odisea para que se diera cuenta de su verdadera ujú, condición. Por eso Satanás los odia tanto. Y ujú, dice aquí ella también en términos de la Odisea, si hubieran tenido el Espíritu de Cristo, o sea, si hubieran tenido su carácter, su justicia, sus vestiduras blancas, ¿sí? Y discernimiento espiritual, si hubieran tenido ese colirio que él les estaba ofreciendo, ¿sí? ujú, No habrían dado falso testimonio contra el espíritu de profecía, ujú. ¿sí? Contra ella misma y los mensajes que estaban recibiendo. Y esto que dice aquí, alguien ha influido en la hermana White, han dicho, alguien le ha dicho estas cosas. Bueno, vemos que hay muchos que dicen que la hermana White
ha cometido plagio, que ella copia lo que otros dicen. Es la misma situación que nosotros estamos viviendo Mm, en la actualidad, sí. pero estamos viendo que esto es un espíritu demoníaco que Ujú, quiere que la iglesia de la Odisea no escuche el testimonio del testigo fiel para salvarse, ujú. ¿sí? Ese es el mayor problema que tenemos hasta estos momentos. Mira, y hace 2 citas atrás leímos de una multitud mixta o una congregación Ujú, mixta. O sea, personas que no están convertidas en el mensaje del tercer ángel. Y sí, aquí nos está hablando de los adventistas del primer día. Estos eran que guardaban el domingo todavía, que también era de esa congregación mixta y que estos estaban haciendo un trabajo nefasto también. O sea, estaban ujú, metiendo su mano en esto y te apuesto que por medio de ellos, así como en el antiguo Israel, aquella multitud mixta, Satanás obra por medio de ellos también. claro, sí. Ujú, Y aquí lo que dice ella, todos los que han sido reprendidos y han ujú, apostatado han ujú, tenido estas cosas que decir. sí. A nadie le gusta que te llamen la Ujú, atención y que te reprendan. Entonces, si ujú, no te gusta, lo más fácil es que tú rechaces el ujú. mensaje y a la persona que te está dando ese Ujú, mensaje ujú, y lógicamente vas a buscar miles de excusas para hacerla a un lado, ujú, hacer a un lado los testimonios, hacer a un ujú, lado al testigo fiel que te está llamando. ¿Por qué? Porque no te gusta lo que te están ujú, diciendo. ¿Y qué es ujú, lo que sucede? Que entonces caes en una apostasía, que es lo que estamos viendo actualmente dentro sí, de nuestra iglesia, ujú, ¿sí? Porque se está rechazando este el testimonio. testimonio. Ujú. Y se busca el Sí, blanco más fácil que atacar. En sí, este caso, así es. Elena White. Ujú. Ajá, Dice, sí, una cosa que muchos sí sabían era que eran culpables de las mismas cosas por las que fueron reprendidos. Pero en lugar de humillar sus corazones orgullosos y confesar sus pecados, se lanzaron completamente en el terreno de Satanás para obrar iniquidad. El Señor estaba examinando y probando a su pueblo que había tenido gran luz, si andarían en ella o se apartarían de ella bajo la tentación, porque muy pocos saben de qué clase de espíritu son hasta que las circunstancias sean de un carácter que pruebe el espíritu que impulsa a la acción. En muchos, el corazón natural es un poder controlador y sin embargo no suponen que el orgullo y el prejuicio son tenidos como huéspedes queridos y obran en palabras y acciones contra la luz y la verdad. sí. Aquí entonces vemos que eh, ellos mismos sabían que eran culpables, pero Ujú, por lo mismo que por su orgullo no querían reconocer, entonces rechazan el testimonio. Y ujú, volvemos a lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios sabe y conoce nuestras obras, nuestro corazón y nos ujú. prueba. ¿Sí? Sí. Esto que sucedió en Minneapolis también fue una prueba que Dios le puso a esta iglesia de la Odisea para saber quiénes iban a aceptar este testimonio del testigo fiel. Ujú, Y sobre todo, nadie conoce realmente cómo es en su carácter hasta que tú no te encuentras en una situación que te prueba ese carácter. ujú, Y ojalá que todos, cuando eso no suceda, podamos recapacitar y podamos regresar al Señor y aceptemos ese llamado, ¿verdad? Y no ujú, seamos como estos personajes que por rechazar esa luz que se les estaba dando en ese momento, ujú, perdieron la oportunidad de que todo se aligerara y que Cristo hubiese venido y ujú. ya no estaríamos aquí ni siquiera sufriendo en este mundo de Contando el pecado. cuento. Y este espíritu es Sí, tan pernicioso, este espíritu satánico, porque ha seguido trabajando y está trabajando actualmente en nuestra iglesia. Si nosotros sí. vemos un poco de historia, Paulina, después de esto murió Elena White, se murieron todos estos actores, pero eventualmente en la iglesia ese mismo espíritu permanece y nos damos cuenta que surge el movimiento de reforma dentro de la iglesia adventista, porque era prácticamente Ujú. ese mismo espíritu que todavía Sí, seguía trabajando. sí, Ujú. así es. Ok, continuamos. Dice. Nuestros hermanos que han ocupado de posiciones de liderazgo en la obra y en la causa de Dios deberían haber estado tan estrechamente conectados con la fuente de toda luz
que no llamarían a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. O sea, una ceguera completa, ¿verdad? Ujú. Tenían el ejemplo de aquellos que les precedieron y que habían afirmado creer en la verdad, pero cuando fueron reprendidos misericordiosamente por el pecado y los errores, dieron rienda suelta a su propio temperamento natural y se opusieron a la obra del Espíritu del Señor. Terrible. Ujú. Habían visto a estos ir más y más lejos en las tinieblas hasta que se convirtieron en Es- apóstatas de la verdad y no disciernen que están en el mayor peligro si a pesar del curso y el ejemplo marcado de otros se tropiezan ciegamente en el mismo camino de duda, incredulidad y rechazo de la luz enviada por Dios, porque no coincide con sus ideas. No parecen entender que si el Señor les envió reprensión fue porque los amaba. Sí, vemos el mismo patrón que tiene Ujú, aquí la hermana White de la Odisea. Dice que tropiezan ciegamente porque no tienen ujú, colirio espiritual, no tienen el Espíritu Santo que les hace ver sus pecados y tratar de, o sea, salir de ellos con la ayuda del Señor. Y ella menciona aquí lo que también nos dice aquí el testigo fiel, ¿no? Cuando ujú. nos dice que en el versículo 20 del capítulo 3 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. A ver, perdón, es el 19 dice, yo reprendo y castigo a A los todos que los ama. que amo, Ujú. sé pues celoso y Y arrepiente. Y es lo arrepiéntete. que la hermana Guay aquí menciona, que si el Señor Ujú, les envía reprensión a través de ese testimonio que dio J. Wagner, A.T. Jones y la hermana White ujú, en esa conferencia, era porque los amaba. Desafortunadamente vemos que entró otro espíritu y ellos no pudieron entender en ese ujú. momento lo que estaba sucediendo. Y este es el espíritu satánico, porque cuando llega la Ujú, reprensión, ellos son reaccionarios, ¿no? Y ujú, sueltan toda su ira, todo su capricho. sí, No es un espíritu del Señor. Sigue diciendo sí. acá, pero cuando hombres en altos puestos de confianza dicen, cuando están bajo presión, que la hermana White está influenciada por cualquier ser humano, ciertamente ya no tienen uso para los mensajes que provienen de esa fuente. Wow. Esto se Ujú. habló libremente en la reunión de Minneapolis y salió de labios de hombre que me conocían, de mi manera de vivir y el carácter de mi labor. Hombres que habían aprovechado los testimonios en tiempos pasados para corregir los males existentes en la iglesia. Hombres que no habían dudado en declarar su autenticidad, que portaban las credenciales divinas. Era todo lo contrario a la manera que el Señor obraba el enviar mensajes a los ministros y a las iglesias. ¿No ha sido su manera de tratar a su pueblo en el pasado? Sí, muy interesante. Aquí ella menciona precisamente que estos hombres en grandes puestos de confianza dentro de la iglesia Ujú, mencionaban precisamente que ella era influenciada por su hijo, por estos hermanos. Y ujú, pues ella menciona, pues ya no tiene caso y ya no tiene uso o servicio sus testimonios para esta clase de personas. Y son ujú, personas, como dice ella, que ya conocían que ella había sido elegida por Dios, ya habían ellos creído en el testimonio, se había dado muchas evidencias de que ella era una sierva escogida por Dios para mandarles el ujú, mensaje a esta última iglesia, y sin ujú, embargo, cuando se ven afectados sus intereses por su egoísmo y por su frialdad, por ser laudicenses, entonces la rechazan sabiendo que realmente ella era un testimonio de lo que Dios ujú, quería hacer con su iglesia. Entonces, es lo mismo que estamos viendo ahorita. Mucha gente que dice que ha creído en la iglesia ujú, adventista, que ha estudiado los escritos de Ellen G. de White y que a final ujú, de cuentas resulta que siempre no, que siempre ya se dieron cuenta que no era así, que ya no ujú, creen. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedes pasar tanto tiempo en una iglesia diciendo que crees en algo y al final de cuentas
te sales porque ya no crees, porque en realidad desde un principio no estabas creyendo como debería ser, ¿no? Sí. Es el mismo estrategia satánica. Matemos al profeta como pasó en la antigüedad, ¿no? Destruyamos a Elías, metamos a Jeremías a una mazmorra, destruir al profeta. Sí. Ujú, O sea, no hacerle caso ujú, y mejor destruirlo, ¿no? ujú. Ok, continuamos. Sigue diciendo, ¿por qué estos hombres que sabían de estas cosas no temían levantar la mano contra mí y mi obra sin otra razón que imaginar que yo no estaba en armonía con su espíritu y su curso de acción hacia hombres a quienes ellos y yo teníamos razones para respetar? Estos hombres eran tan sinceros como los que criticaban, hombres de principios correctos, pero que no armonizaban con sus puntos de vista acerca de la ley en Gálatas. Sabía cómo el Señor consideraba su espíritu y sus acciones, y si lo hacían en ignorancia, a través de ideas pervertidas, había, han tenido toda la oportunidad que Dios les dará para saber que Él les ha dado a estos hombres una obra que hacer y un mensaje que llevar que es la verdad presente para este tiempo. Sabían que donde quiera que llegue este mensaje, sus frutos son buenos. Un vigor, una energía vital son traídos a la iglesia y donde el mensaje es aceptado, allí la esperanza, el coraje y la fe brillan en los semblantes de todos aquellos que abren sus ojos para ver, su entendimiento para percibir y sus corazones para recibir el gran tesoro de la verdad. Aquí nada más hay que resaltar que Dios es el que les había dado ese mensaje a Waggoner y Jones y era la verdad presente para ese tiempo. Y vamos a ver que también sigue siendo verdad presente para el nuestro, porque vemos que esta misma situación que se presenta en este Congreso, hasta ahora, bueno, yo veo que no ha cambiado y estamos casi a punto de repetir la misma historia que se vio en este momento. Lastimosamente, sí. Así es. Vamos a seguir Dice, avanzando. presentar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza. Presentar su amor incomparable al hacer que la culpa de los pecados de los hombres se cargue a su cuenta y su propia justicia se impute al hombre, en ningún caso suprime la ley ni resta dignidad a ella. Más bien, lo coloca donde la luz correcta brilla sobre él y lo glorifica. Esto se hace solo a través de la luz reflejada desde la cruz del Calvario. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación, solo en la medida en que se presenta en la luz que brilla del Salvador crucificado y resucitado. Esto solo se puede discernir espiritualmente. Enciende en el corazón del espectador una fe ardiente, esperanza y gozo de que Cristo es su justicia. Este gozo es solo para aquellos que aman y guardan las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Si mis hermanos estuvieran en la luz, las palabras que el Señor me dio para ellos encontrarían una respuesta en el corazón de aquellos por quienes trabajé. Aquí, bueno, nada más resaltar que el contexto o lo que la hermana White en sus mensajes daba en estas conferencias, en estas reuniones, tenían que ver más con esa unión, presentar la unión de la ley con la justicia de Cristo, sin Ujú. separarlas. Correcto. Y eso era lo que ella deseaba que los hermanos entendieran para que esto se Ujú, incluyera en sus predicaciones, ¿sí? ujú, Eso era la luz que Dios les estaba dando a través de la justificación por la fe ujú, que estaba siendo eh, dada en esas conferencias, pero bueno, desafortunadamente estos hermanos no entendieron el punto. sí. Vamos a seguir avanzando. Al ver que los corazones con los que anhelaba estar en armonía estaban cerrados por el prejuicio y la incredulidad, pensé que lo mejor para mí era dejarlos. Mi propósito era salir de Minneapolis el primero de la semana. El hermano Kilgore
vino con una petición de que yo hablara el día siguiente. Pero yo dije, no, no, mi hermano, no puedo decir nada que muchos de mis hermanos ministrantes consideren de algún valor para ellos. No debo trabajar y agotar mis fuerzas innecesariamente. Debo irme y ver lo que el Señor tiene para mí en otro lugar, porque sé que tengo un mensaje que llevar a su pueblo. Sí, Deseaba aquí, meditar. Ujú, perdón, Tony, aquí nada más quiero comentar algo. Ya habíamos comentado, perdón, valga la redundancia, habíamos comentado en otra parte de esta carta que ella misma menciona que ella pensaba retirarse de esa reunión. Y ujú, aquí ella misma lo vuelve a repetir, que ella consideraba mejor irse porque realmente su testimonio no estaba siendo tomado ujú, en cuenta ni aceptado. Ella dice que prefiere mejor, hay otras cartas donde ella menciona que los incrédulos dice que la escuchan mejor que los ujú, mismos que estuvieron en estas conferencias. Por eso ella, después de que toda esta conferencia termina, se une con Waggoner Jones y ellos van y predican la justificación por ujú, la fe en otros lugares y hacen que la gente realmente tome en cuenta este mensaje. Si bien es ujú, cierto, aquí en esta conferencia estos líderes no lo quisieron aceptar, pero hubieron otros hermanos en otras iglesias de otros lugares que sí ujú, aceptaron el mensaje de la justificación por ujú. la fe. O sea que aquí lo que nos está diciendo que el mensaje no entra forzado ni Ujú. obligado. Si alguien lo Sí, rechazó, el Espíritu del Señor es tan caballeroso que da un paso atrás y dice, Él tomó su decisión de no escuchar. Ok, claro. continúa aquí. Deseaba meditar, orar para saber de qué manera podíamos trabajar para presentar el tema del pecado y la expiación a la luz de la Biblia ante la gente. Necesitaban grandemente esta clase de instrucción para poder dar la luz a otros y tener el bendito privilegio de ser obreros junto con Dios en el recogimiento y el regreso a casa de las ovejas de su rebaño. ¿Qué poder debemos tener de Dios para que los corazones helados, teniendo solo una religión legal, o sea, legalista, vean las Ujú. mejores cosas provistas para ellos, Cristo y su justicia? Se necesita un mensaje vivificante para dar vida a los huesos secos. Sí, entonces vemos aquí también en el contexto de la Odisea, eh, eran corazones helados, o sea, fríos Ujú, completamente, ¿verdad? Y ujú, tenían una religión legal como los fariseos, nada más querían ujú. la ley, la ley, la ley, y no querían la gracia de Cristo. A Jesús, ujú, correcto. Ujú. Bueno, vamos a ir ya concluyendo con esta parte. Ella Mm, menciona precisamente que ella intenta dejar la reunión porque ya su testimonio no es aceptado allí, pero en ujú, esta carta, en este manuscrito inédito, tomo 3 páginas, 166.1, el párrafo 1, ella menciona una visión que ella tuvo y que está muy ujú, interesante para que veamos que cómo está perfectamente relacionado esto que sucedió en Minneapolis con lo que estamos estudiando en ujú. profecía acerca de la iglesia de la Odisea. Sí. Si la Mira, quieres leer, por favor. esta es una carta personal que, según el pie de página acá, se los envía a sus sobrinos Ujú, Frank y ujú, Hattie. Y ella sí, escribe, cuando me proponía marcharme de Minneapolis, el ángel del Señor se puso junto a mí y dijo, no será así. Dios tiene una obra para que la hagas en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré. Wow, hay que volver a estudiar esta rebelión de Coré para entender esto también. Coré, sí. Datán y Abiram, esos tres personajes nefastos para el pueblo de Dios. Ujú, Te he puesto en tu debido puesto, que los que no están en la luz no reconocerán, no harán caso de tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y mi poder te sostendrán. No te desprecian a ti, sino a los mensajeros y al mensaje que envío a mi pueblo. Han demostrado desprecio por la palabra del Señor. Satanás ha cegado sus ojos y pervertido su juicio.
y a menos que cada alma se arrepienta de este pecado suyo, de esta independencia no santificada que insulta al Espíritu de Dios, andarán en tinieblas. Quitaré el candelabro de su lugar, a no ser que se arrepientan y se conviertan para que yo los sane. Han oscurecido su visión espiritual. No querían que Dios manifestara su espíritu y su poder, porque tienen un espíritu de burla y repugnancia ante mi palabra. Practican a diario el desenfado, la frivolidad, las bromas y los chistes. No han puesto su corazón en buscarme. Andan siguiendo las chispas que ellos mismos generaron. A no ser que se arrepientan, en dolor serán sepultados. Así dice el Señor. Mantente en tu puesto del deber, porque yo estoy contigo, y no te desampararé ni te dejaré. No he osado ignorar estas palabras de Dios. ¿Qué te parece, Tony? Ujú. Una labor difícil Aquí, de los profetas, el mismo patrón también de los profetas. sí, y de hecho aquí podemos comprobar que el ángel del Señor, que es Cristo mismo, estaba con la hermana Elena G. de White, Ujú, dándole ese testimonio a su iglesia de la Odisea en ese momento. Y son palabras muy fuertes porque él menciona que el que rechaza testimonio que él da a través del Espíritu de Profecía, en nuestro caso la hermana Elena G. de White, dice que lo está rechazando a él y su palabra. ¿Sí? Esto va para nosotros como adventistas del séptimo día que dejamos a un lado el estudio de los libros de la hermana Elena G. de ujú, White. Y es una tristeza porque dice aquí el Señor que estas personas tenían un espíritu de burla y repugnancia ante su palabra, practicaban a diario el desenfado, la frivolidad, las bromas y los chistes. Sí, este era el ambiente que había en Minneapolis, que no dista mucho de ser el ambiente que en muchas de nuestras congregaciones existe en la ujú. actualidad. Y se hace Entonces, chistes de los esto siervos de Dios. sí. Entonces, quería mostrarles esta carta porque realmente aquí comprobamos que el ángel del Señor estaba moviéndose allí en esa reunión y Ujú, utilizó a la hermana White y a E.J. Waggoner y a T. Jones para dar este ujú. mensaje a los laodicenses. Sí, sí. Y bueno, por último, quiero leerles esta cita entre todos los materiales que encontré que a mí me dejó muy impactada. Sí, ustedes han visto hemos leído esta carta bastante extensa, pero que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, Ujú, porque aquí ella nos abre el panorama de lo que realmente, cómo relaciona 1888 con el estudio que estamos haciendo de la Odisea. Por eso metimos este tema aquí. Dice, el mensaje que nos han dado A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y hay de aquel que profese creer la verdad y sin embargo no refleje hacia otros los rayos dados por Dios. O sea, wow. inconfundible, más claro ni el agua, como decimos por acá en México. Ese mensaje de 1888 es el mensaje que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Em, Entonces nosotros tenemos que reflejar lo que creemos la verdad, tenemos que reflejar la justificación por la fe, esa luz que hemos recibido de esa justicia de Cristo que no se debe de separar de la ley de los mandamientos. ujú. Tenemos que predicar este mensaje de 1888. Por eso es importante que nosotros lo estudiemos en el contexto de la profecía bíblica. ¿Qué te parece, Tony? Así, Paulina, mira, aquí nos dice que debemos reflejar, o sea, aquí no debemos de ser teoría, no Ujú, debemos de ser un almacenaje de conocimiento en nosotros, sino que debemos reflejar esto hacia otros, ¿verdad? así, Entonces, claro que si sí. no lo reflejamos, no lo estamos viviendo,
de nada va a servir que sepamos todo esto también. Hay que Ajá, preocuparnos por reflejar hacia otros estos rayos dados por Dios. así que estudiar 1888 es Ujú. importante para nosotros como Iglesia Laudicense en estos últimos días. Amén. Así que les invitamos a que hagan un estudio profundo de estos temas que tienen que ver con la Ujú, justificación por la fe. Y aquí les vamos a dar una bibliografía. Esta es de las páginas donde pueden ustedes encontrar ujú, estas cartas que se escribieron entre Elena G. de White y el pastor Butler y Uriah Smith, cómo la hermana White les daba una reprensión, ujú, cómo ellos contestaban. Está muy interesante toda esta literatura. ujú, Y también aquí hice mi arbolito de puros, entre libros, manuscritos, que ustedes pueden también encontrar toda la información que aquí nosotros les hemos estado ujú, comentando. En resumen, ahí tienen ustedes toda la bibliografía que ustedes pueden revisar si les interesa más el tema. Y también aquí ujú. tenemos otras serie de manuscritos Y y cartas. cartas que escribe la hermana Elena G. de White con respecto a todo lo que sucedió en este congreso. Y bueno, Tony, pues eso es todo por hoy. Ujú. Espero que podamos entender mejor este tema, que no lo dejemos de un lado, porque sí tiene que ver con Apocalipsis. Sí, Así que agradezco también tu compañía y por tu ayuda y es un también honor. a todos los que nos ven y nos escuchan, también les agradecemos por su paciencia, pero es necesario que lo estudiemos así Ujú. detenidamente porque hay mucho problema actualmente en contra del espíritu de profecía. Sí, es necesario entender 1888 porque si no entendemos esto, no vamos a entender este momento exacto en que estamos viviendo en nuestra iglesia y todos los movimientos que vemos de disidencia, de, no sé, de discordia. Debemos de Ujú. entenderlo estudiando esto desde Sí, 1888. Ok, claro. Paulina, entonces les invitamos a los amigos que esperen nuestro próximo video. No se olviden compartir estos videos con personas que están interesadas en el tema y que no se les olvide darle clic y like al video y como dije, compartirlos con todos los que ustedes quieran. Paulina. Gracias, Tony, y gracias a todos los que nos escuchan. Les pedimos su paciencia. Vamos un poco lento estudiando este libro, pero creo que al final seremos muy bendecidos porque podremos entenderle mejor a todo esto que viene aquí en el libro de Apocalipsis. Exacto. Muchas gracias, Paulina, y saludos a todos. Los esperamos la próxima. Gracias a ti, Tony. Bye bye. Bye Saludos. bye.